De este triunfo aurinegro el día de hoy? Y siempre uno cuando gana rescata el triunfo. Hoy llegó en un momento importante, ya que el partido se presentaba difícil. Sabíamos que el Sol de América iba a complicar muchísimo. Siempre, la vez que jugó acá, siempre complicó, cambiaba de técnico, venía de un resultado abultado. Se pusieron uno a favor, la recuperación que tuvo, la actitud que tuvo el equipo de salir a buscar, emparejar y ganar, eso es lo mejor que tuvo. Por sobre todo pudieron resolver rápido el problema, ya que tuvieron un gol en contra rápido, por ejemplo. Sí, en el primer tiempo tuvimos las opciones como para ir pasando arriba. Lastimosamente no pudimos concretar, tuvimos tres claras, mano a mano con el arquero, no la pudimos, ellos invocaron primero y bueno, por suerte pudimos empatar rápido y así ir cimentando este triunfo. Dio la sensación, profe, de que antes de ese empate, pues sobre todo después del gol de Sol de América, Guaraní ciertamente le estaba costando demasiado. ¿En qué cambió después de la expulsión principalmente para usted, que también un poquito más la cancha? Bueno, siempre nos costó, estando 11-11 nos costó siempre, pero tuvimos las mejores opciones, el 3 mano a mano, no la concretamos. Uno siempre cuando no concreta va sufriendo después. Vino el gol de ellos, que fue una pelota parada que de repente nos sorprendió, pero siempre estábamos seguros, veníamos viendo que el equipo tenía un volumen de juego importante, estaba haciendo daño y que en cualquier momento podíamos haber empatado y eso ocurrió. El gol de Filippini, por suerte se dio rápido y creo que uno siempre, después de una expulsión, siempre el equipo se ve un poquito más comprometido ahí a defender, tratar de terminarla así. Y nuestro compromiso era salir a buscar siempre y creo que en todo el partido fue superior. Profe, ¿te preocupa la gran cantidad de jugadas ocasionadas que se valoran? En el sentido de no convertir, sí, pero en el sentido de crear las opciones y estar constantemente creando, haciendo daño, contento. La ausencia de Jonathan Fabro, digamos que después de este partido como que ya no se crea tanto esa dependencia de Fabro de la que siempre se habla, ¿no, profe? La verdad que reemplazarlo a Fabro es muy difícil. Por suerte tenemos un plantel frondoso de jugadores en muy buenas condiciones, de muy bien nivel. Hoy en un momento dado no se sintió mucho, pero Fabro es importante para cualquier equipo y para cualquier partido. Gracias. Gracias, profe. Vale. ¿Y el señor por qué tanto te hinchó, Rosón? ¿Por quién era?